Bienvenidos, bienvenidas, sean todos. Bienvenidos a un episodio más de Cazafugas del Dinero, el podcast más escuchado por Mi mamá. por las personas que nos conocen. Sí, correcto. ¿Ah? Eso sí. He tenido un buen feedback. ¿Sí? Sí, como mi feedback, al final es complicado Ujú. porque dedicarte a sentarte a un podcast y verlo, tienes que estar dispuesto y empíricamente prestar atención, escucharlo. Sí, que Pero aprenderlo. han sido buenos temas y hay ciertos temas que la gente Que les me ha ha hablado. gustado, Sí. claro. De hecho, a mi amigo Guillermo, como psicólogo, le pareció muy interesante el que hicimos de la serie. Me pareció Ujú. muy interesante. Y el último del Lego también. Ok, Que sí, fueron ese estuvo bueno. buenos Ese clips estuvo bueno. también. Que al final es un temazo Sí, sí, que, sí. bueno, todo tipo de la de 10 vainas diferentes y Total, igualmente. totalmente. Pero sí. Y Podemos bueno, hablar de los egos de los asesores financieros, ¿viste? diablo. No sé, demasiado. Sí. Sí, sí, sí. Creo que nos iríamos un poco polémicos, pero nos Sí, iremos sí, sí. viral, cuidado. Cuidado, cuida, no me retes. Ya, ya, ya. Pero bueno, señores, el tema de hoy nos metemos más en profundidades y lo que le está diciendo un poco Pedro, creo que nos parece interesante porque al final dar un contenido de valor es importante y eso es lo que la mayoría de las personas buscan cuando escuchan un podcast, se sientan 45 minutos a escucharlo. Es Creo correcto. que para nosotros es clave dar valor en este aspecto y dentro del sector que nosotros manejamos, lógicamente, que es la parte financiera, es como un hoyo negro, ¿no? El O sea, billete, correcto. el billete. Es como un tabú la parte financiera, ¿no? Totalmente, El que bro. existe, qué hay, en qué puedo, en qué no puedo, en cuál es bueno, en cuál es malo. Y el enfoque de hoy básicamente es hablar de los distintos tipos de activos financieros, un poco el significado de cada uno Ujú, y ujú. el ¿Para qué enfoque se usan y el básicamente enfoque, cada uno? exactamente, y el enfoque que iremos con cada uno de ellos muy puntual, porque obviamente puede ser un tema muy extenso, muy extendido. Pudiéramos hablar y definir de cada uno, hoy simplemente vamos a poner puntos. Y el enfoque realmente es para qué serviría, ¿no? En una planificación financiera. Para que si te sientas identificado, pues obviamente sepas que puedes tomar acción, ¿no? Sí, Entonces, los distintos tipos de activos financieros, consideramos y empezamos por literalmente un plano de tiempo que es el corto plazo, slash enfocado mucho más en la liquidez, ¿no? Y normalmente los tipos de instrumentos financieros al corto plazo, podríamos decir, depósitos a un plazo fijo ujú, determinado en un tiempo, ¿ok? Cuentas remuneradas, fondos monetarios, ¿ok? ujú. Y lógicamente esa estructura de seguridad un poco, ¿no? Y obviamente de liquidez, que es Correcto. importante. Sí, tú sabes que yo tengo una experiencia con el banco. Antes de yo reunirme con David, que fue con la primera persona con la que me reuní, el banco me estaba ofreciendo productos. Ok. Y claro, yo no adquirí los productos del banco porque cuando me llamó el asesor del banco, bueno, en Ujú, este caso fue una asesora, ujú. esa tipa no tenía idea de lo que yo quería Es importante. o de lo que yo buscaba. Entonces ella solo me ofrecía estas cuentas, estos plazos fijos, ¿no? Sí, Entonces que están sumamente asegurados y tal. Y entonces, claro, lo primero que me dijo fue, no, y te damos ¿cómo decirlo? Te adelantamos lo que te va a generar tu inversión, que era como un 3% anual, claro. pero claro, yo iba a meter cierta cantidad y eran como 600 euros. Y yo decía, pero es que tú me vas a dar esos 600 euros y yo me los voy a comer, ¿me Claro. entiendes? Entonces, y yo le digo como que, pero es que, claro, pero y los voy a gastar. Entonces, en ese momento yo no tenía idea a ver, sabía cómo era el interés compuesto y todo esto por cursos que había hecho anteriormente. Claro. Mira, mira qué casualidad, yo hice un curso de análisis técnico y análisis fundamental de la bolsa, Bien. pero hace años y me ha servido mucho para lo que hago Obvio. ahora. Pero claro, no me habían asesorado. Claro. ¿Entiendes? Yo no estaba siendo asesorado. A mí me estaban vendiendo productos financieros. Claro. Y obviamente no contraté nada porque no, es que yo no necesito eso, no me viene bien, Correcto. ¿sabes? Fíjate que hay un punto importante y aquí yo creo que lo conectas. La mayoría, en gran parte hay ciertos clientes míos, y mi experiencia lo lleva a eso,
el hecho de que se han instruido, ¿no? Ujú. En mucho. Y obviamente que estamos en la era de la información, tener conocimientos y al final obviamente aplicar hasta un chat GPT para que te ayude Correcto. es importante, pero realmente el talón de Aquiles en ese aspecto es que la gente no toma acción. El Porque talón la tuyo. acción no se toma en función de, o sea, por más que sepas, no quiere decir que vas a ser más efectivo en el hecho de tomar acciones, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando tú lo unes a nivel de una estrategia y de una estructura de planificación. Porque cuando no tienes claro Ujú. lo principal que es para qué lo estás haciendo, es Ujú. importante que puede ser muy vago el Correcto. escenario. Y si obviamente tienes algún imprevisto, pues obviamente se rompe, ¿no? Como una estructura de planificación. Pero volviendo al tema, con relación al producto financiero de corto plazo, es importante tener en cuenta que ese instrumento, ¿vale? Cuando tú tienes la visión de tenerlo algo o típico, oye, quiero buscar algo a corto plazo que me dé Ujú. tranquilidad, tienes que tener en cuenta que hay un factor importante que afecta a tu dinero, que básicamente es la inflación. Ujú. Y que si tú no estás teniendo un producto financiero que por lo menos apale la inflación, básicamente es como tenerlo en una cuenta, igualmente. Lógico, te va a dar algo de plazo, algo de rentabilidad, perfecto. Pero eso es, y yo se lo asesoro a mis clientes, es para tener ese capital de reserva, ¿ok? Que, como digo yo, el único objetivo que debe tener ese capital para ser utilizado es cuando te quedas sin ingresos. Es decir, Claro. que tengas un plazo de tiempo de 3 4 5 6 meses, dependiendo de tu trabajo, para que tengas cubiertos tus ingresos y tus Ujú. gastos durante ese periodo, mientras tú consigues otra fuente de ingresos o te planteas reestructurarte, hacer algún estudio en ese periodo y te dé el chance de seguir teniendo unos ingresos y poder seguir avanzando y que tu Correcto. planificación no se vea afectada. Pero en ese aspecto es importante entender que eso no te da rentabilidad, No. ¿ok? Y que obviamente si por lo menos estás trabajando encima de la inflación, que ahorita hay muy pocos productos, al menos que utilices ciertos productos que de repente aquí se maneja mucho el CIALP, que puede ser un producto que durante un periodo te dé una rentabilidad y al Ujú. final también, dependiendo del capital, te puede ayudar en un tema de De impuestos si te impuestos, mantienes en correcto. un horizonte de tiempo. Entonces, puede ser un buen vehículo dentro de la estructura del corto plazo. Correcto. Pero para mí, obviamente, lo que más me da tranquilidad en el corto plazo es, por ejemplo, las cuentas remuneradas a Ujú. día de hoy, dependiendo del banco. Obviamente eso va a ir relacionado directamente a los tipos de interés. A mí me Y parece, ese es el pecto. a mí me parece, Ujú. y disculpa que te Dale, interrumpa, tranquilo. que los bancos están dejando de ser competitivos. Sí, Porque claro. claro, coño, tú me vas a ofrecer lo mismo. Me ofrecía esta muchacha un 2,5% de interés Sí, a un año cuando Revolut, y esto no es una publicidad para Revolut, ya te estaba ofreciendo para esos tiempos cuando los tipos de intereses estaban más o menos así, ya te estaba ofreciendo un 3,2 en su sí, cuenta premium, ¿me entiendes? correcto. Entonces yo decía, verga, no me jodas, o Claro, sea... No, y aparte tener el dinero ahí un año parado, ojo, no estoy diciendo que sea un mal producto, estoy correcto, diciendo que no era para mí en ese correcto. momento, ¿me entiendes? Entonces deja de ser un poco competitivo en este sentido, porque también tienen unos costes, O si ¿sabes? era para ti, pero cuando tú ves solamente un plano de que, y es normal que pasa cuando uno tiene una información básica de la relación de inversión o no tienes otro producto para poder compararlo, lo primero que piensas, oye, eso no me está dando nada. Una Claro, rentabilidad muy baja, eso no me está dando nada. claro. Pero a nivel de estrategia, planificación puede ser necesario, por lo que te decía, al final de lo Ujú. que es el capital de reserva tuyo, en vez de tenerlo en una cuenta normal que no esté generando nada y que te está afectando la inflación, por ejemplo, una cuenta remunerada de la premium de Revolut te viene bien. Claro, O esa cuenta de tenerlo por lo menos un año, al final te está dando algo, claro, pero lo lógico, ¿no? Por lo menos, el enfoque es ese, ¿no? Que por lo menos estés trabajando sobre la inflación o un exactamente. poco más, que Sí, sería sí, lo sí, ideal. sí. ¿Bien? Protegiéndote, pues, protegiéndote por lo menos. Correcto. El siguiente activo financiero, esto me gusta llevarlo, este tema, porque la mayoría de los clientes cuando tú relacionas una renta fija, creen que eso no varía, Ujú. que eso es una renta fija o una rentabilidad fija, y no quiere decir que no sea variable, o sea, sí es variable, Ujú. solo que oscila Sí, es menos en volátil, menos por así decirlo. fluctuante, por decirlo de alguna Exacto. manera, ¿no? Que un activo de repente que está invertido directamente en bolsa o en acciones directamente, ¿no? Entonces, la renta fija tiene una similitud, ¿no? Renta fija igual a deuda. ¿Vale? Ujú. ¿Qué quiere decir eso? La deuda, obviamente, o sea, la inversión en renta fija es la parte donde tú das dinero a una entidad donde ellos te aseguran a ti un reembolso de intereses. Por Correcto. ejemplo, como el bono del Estado, bonos corporativos, pagaría bancarios
o comerciales, letras del tesoro o, lógicamente, fondos de inversión de renta fija. Exacto. Tú Normalmente estás financiando algo, es correcto. o una empresa, una entidad, un país. Es correcto. Los bonos del Tesoro americano, por ejemplo, tú estás financiando la deuda de Estados Unidos. Correcto. ¿Entiendes? Tú le estás dando dinero a Estados Unidos para que Estados Unidos haga lo que quiera Correcto. y a cambio Estados Unidos te paga el dinero que tú le prestaste más un 4%. Correcto. 4,5 que está. Correcto. ¿Cuáles son los riesgos? No, obviamente el tema de la inflación es importante. Claro. Porque obviamente si tú no estás trabajando por lo menos sobre una rentabilidad por encima de la inflación, al final es tener un dinero, por decirlo de alguna manera, parado, si por lo menos no te estás rentabilizando algo que significativamente trabaje por encima o apele o aplique un poco o estás sacando un beneficio real para tenerlo, ¿no? Es preferible tenerlo de repente un activo como el anterior, líquido, porque al final lo puedes tocar, ¿ok? Normalmente los bonos tienen un plazo de tiempo y eso es otro riesgo, ¿no? El incumplimiento de la entidad de que de verdad cumpla y te pague, Claro. ¿ok? Claro. Porque normalmente depende de muchos factores y al final es como digo yo, no depende de ti, no es que okay, yo lo quiero sacar y lo quiero tener, no, para eso sería un activo líquido, ¿no? Al corto plazo, pero la estructura en la finalidad hacia una planificación financiera, yo para mí, y eso te hago una pregunta a ti, pero para mí el producto, o sea, la estructura de inversión en renta fija, para mí es cuando ya tú has creado un capital. Totalmente de acuerdo. Porque, lógico, cuando hablamos de renta fija no quiere decir que no tengas riesgos, hay riesgos, toda inversión aplica un riesgo. Obviamente estás buscando una rentabilidad futura asegurada, ¿no? Es decir, comprometida, que se te va a dar esto. Y desde esa perspectiva, si tú metes 1.000 euros en el bono del tesoro o en sí, bono del Estado, lo que sea, sí. te da una rentabilidad, pero ¿y qué haces con esa rentabilidad si no tienes una planificación? Correcto. Entonces, desde mi perspectiva, y te la pregunto, ¿considerarías que esa sería una buena visión o un modus operandi, por decirlo de alguna manera, ¿no? De actuar en la renta fija sin capital o con capital. No, tienes que tener capital. En ese sentido, a ver, tienes que saber cuál es tu objetivo. Bien. Si tú tienes un mayor capital, lo más probable es que tu objetivo sea, aparte de hacer crecer ese capital que ya construiste, porque vamos a ver, o sea, y esto es para cualquiera que me esté escuchando, tienes esos 300.000, 400.000, 500.000 euros ahí parados, créeme que se puede hacer mucho más que protegerlo. 100%. Y la clave está en la diversificación. Pero sí, o sea, está bien, tienes 300.000, vas a necesitar 100.000 de aquí a un año. Está bien, mételo a un 2,5% en el banco y te lo van a dar al año y vas a tener tu rentabilidad y todo lo que necesitas. Pero los 200 restantes, si es que tienes 300. Movilidad. Claro, porque hay una ley que dice que movimiento es vida y aplica para todo. O sea, si el agua se estanca, se pudre. Se pudre correctamente. Y si tú estás en la sabana africana, los animales están en movimiento, compadre. Porque el que se queda, mira, a una gacela se le revienta una pata, compadre, y el león está ahí salivando. ¿Me entiendes? O sea, tú no te puedes quedar parado en ningún aspecto de tu vida. Respondiendo a tu pregunta, renta fija para personas que ya construyeron capital. De resto, a riesgo, compadre, y a largo plazo. A riesgo a largo plazo y pocas cantidades si tengo el tiempo a mi favor. Si ya estoy un poquito mayor, pues tengo que meterlo un poquito más. Hablaremos de ese punto también estratégico. Pero, por ejemplo, la renta fija al final tiene beneficios, que también no es que es negativo, pero lógicamente es que, obviamente, hay un menor riesgo porque es una rentabilidad asegurada, lógicamente, y es a lo que voy, ¿no? Tienes un ingreso o tienes una rentabilidad predecible que en cierto tiempo, eso. El enfoque de lo que dice Pedro es así, o sea, al final cuando tú tienes un capital ya creado, puedes diversificar, debes diversificar en una estructura de aprovechar momentos como lo que fue ahorita, los fluctuantes de los mercados, que los bonos se fueron, el de Estados Unidos se fue en gran escala, que eso pues, obviamente cuando el mercado también está muy fluctuante y tú tienes unas grandes cantidades de capital, ya lógicamente tienes que apalar un riesgo y mover para equilibrar lógicamente tu planificación, tu estructura o tu cartera de inversión. En ese momento sí, pero si estás literalmente en una etapa donde tu objetivo dentro de la estructura financiera es crear un capital, porque si quieres comprar una casa, porque en un futuro tienes que pagar colegio o universidad de tus hijos, o crear un capital para jubilarte, estar tranquilo, o el objetivo que quieres montar un negocio en un futuro y quieres literalmente tener dinero para, tienes que irte hacia lo siguiente, que es el siguiente punto, que es el siguiente activo es renta variable. Correcto. Y la renta variable lo que quiere decir son básicamente acciones
o participaciones de acciones. Correcto, sí. Es decir, la renta variable al final es comprar directamente acciones o una parte de las acciones, que para nosotros obviamente es el factor más común en nuestro producto financiero, Correcto, lógicamente porque hay un factor más promediado a que la gente vaya a crear un capital es a correcto. personas que ya tienen un Sí, sí, capital sí, o detrás. sea, lógicamente hay más personas en el mundo tratando de hacer riqueza que tratando de cuidar la que ya tienen, ¿no? Porque Correcto. hay más personas con menos dinero, eso es Es lógico. correcto. Fíjate, entonces los productos que, por ejemplo, en su mayoría se está hablando, o sea, bueno, obviamente entra dentro de la estructura de la renta variable, son acciones de empresas Ujú, directamente, ujú, ETFs cotizados en bolsa ujú, directamente sobre las participaciones ujú, de ese ETF y fondos de inversión de renta variable, es que correcto. para nosotros es importante. Entonces, esos tres activos te dan la capacidad de invertir directamente o en una acción, ¿vale? O un ETF o fondo de inversión, que son diversificados, lógicamente, son productos que ya compras una participación de una mayor cantidad, que para nosotros, obviamente, esa es la clave. Te voy a hacer una pregunta. Digamos. Si a ti te dijeran, Aquiles, SP500 de aquí a 20 años o un fondo de inversión Ujú, de una empresa o de un banco de alimentos, BlackRock, Fidelity, lo que sea, ujú. ¿qué le aconsejarías o qué le dirías? Entre Volvemos. esas dos opciones. Sí, entre esas opciones, el factor principal de análisis es el objetivo. Claro, Cuando quisieras, pero ya lo pusiste en tiempo que son 20 años. exacto. Sin duda alguna, BlackRock. Vamos a Ujú, compararlo, fondo de inversión de BlackRock o directamente del Fidelity o lo que SP500. sea. Para que no entienda, Ajá. SP500, muy resumido, es un índice bursátil de Ujú, la bolsa de Estados Unidos que agrupa a las 500 empresas con mayor capitalización. Es decir, de las mejores empresas con mayor ventas, capitalización, etcétera, ujú, que engloba mucho más que solo la venta. Si la 501 supera la 500, pues se sustituye. exacto. Entonces, si tú tienes un producto de inversión indexado al SP500, es decir, esas 500 empresas es donde lo estás invirtiendo. Y, lógicamente, para un producto de inversión que esté relacionado con la gestora de BlackRock, si comparamos BlackRock, si tú metes en Google que es la gestora de fondos BlackRock, te vas a dar cuenta que si lo comparan con países, es creo que el tercer país con más gestión patrimonial. Sí, 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 Eso es lo sí, que sí. quiere decir Tiene un PIB más alto que algunos países algunos grandes. países Sí, es sí. correcto. Entonces, esa gestora de fondos, básicamente, te voy a explicar qué es una gestora de fondos. Imagínate que Pedro Urdaneta es una persona adinerada donde tiene muchísimo capital por su emprendimiento, su negocio, indistintamente de las inversiones, y quiere montar un fondo de inversión, ¿ok? Ujú, Un fondo de inversión básicamente es una empresa privada que se dedica a una gestión de inversión específica. Eso ujú, es lo que es un fondo de inversión. Entonces él dice, oye, mira, quiero invertir, vamos a poner un ejemplo muy significativo, en tecnología y solamente enfocado en Estados Unidos. ujú. Entonces yo, Aquiles Tejidor, soy una gestora de fondos especializada en inversión en tecnología en Estados Unidos, lo cual nosotros pues hacemos match. Y decimos, Ujú, señor Pedro, ¿cuánto capital tiene? Perfecto. Mira, yo con ese capital podemos hacer esta estrategia de inversión, podemos desarrollar esta parte y tendríamos un mecanismo de estructura de inversión con una gestora de fondos. En este correcto. caso, Aquiles Tejidor para el ejemplo, no solamente comparándolo con BlackRock, no solamente es tecnología en Estados Unidos, sino que mundialmente domina y gestiona una cantidad de participaciones mucho más amplia Ujú, que 500 empresas, lógicamente, y sectorizado. Porque aquí estamos hablando de que cuando entramos en la renta variable, es muy significativo el escenario de la diversificación, tanto geográfica como de activos. ujú. En este caso estamos hablando que el activo es renta variable, pero lo importante es la diversificación geográfica. En este caso, el SP500 solamente está En en Estados una Unidos. gestión geográfica que es Estados Unidos. Si en Estados Unidos, como decimos nosotros, se prende un peo, obviamente el Un crash o SP500 algo, es claro. correcto. El SP500 es uno de los índices que también, obviamente, 100% renta variable, Ujú, acciones totalmente, y ujú. eso influye. Entonces, el estar sectorizado geográficamente en un punto es Correcto. una toma de riesgo. No quiere decir que sea más o menos, pero las dos, ambas, en 20 años va a ser muy rentable. Siempre. 20 años, estamos hablando, no 20 días, ni Sí. 20 meses, ni 2 años, ni Ojo, no, ojo, ojo. 20 años. ¿Ok? Entonces hay un horizonte de tiempo a largo plazo. Ambas Son son buenas opciones. buenas opciones. Lo que sí, que obviamente mientras más diversificación tengas, en el momento, también, dependiendo de la praxis, dígase si lo haces en un solo momento, tengo 200.000 euros y lo invierto en el SP500 o lo invierto en BlackRock y proyectamos esos 20 años, o te planteas hacer una inversión recurrente, que hay factores, que lo dejaremos para otros podcasts, son los cuatro pilares de seguridad de una inversión, que Ujú. eso es importante entender
que lo tienes que aplicar en tus inversiones para obviamente tener Correcto. mejores resultados. Mira, ¿sabes por qué estoy de acuerdo contigo? También. Ujú. Porque, o sea, estoy de acuerdo contigo con que las dos son perfectas opciones, pero yo elegiría también los fondos de BlackRock, Ujú. primero y principal, y es por una simple razón. Ujú. O sea, BlackRock es una empresa enorme Ujú. que tiene gestores de fondos profesionales. Entonces pasamos a una gestión activa de la inversión, Correcto. ¿entiendes? O sea, el S&P 500 está bien y ha tenido un rendimiento durante los últimos 20 años del 10%, ¿no? Nominal me parece. Y eso está perfecto, pero o sea, es pasiva, pues, o sea, ella depende de cómo se mueva el mercado y de las empresas que vayan a... O sea, no hay una persona detrás como Claro. tal moviendo los hilos para que tu inversión vaya mejor o peor. Claro, no hay un análisis cualitativo o cuantitativo, sino simplemente son Análisis ese técnico rango, fundamental, 500 y ya está. exactamente, 500 y ya está. Por eso es que, coño, lógicamente, si tú me ofreces un fondo de BlackRock y el S&P 500, yo te voy a decir, coño, Pedro, o sea, disculpa, pero dame el de BlackRock porque el del S&P 500 es solo el S&P 500 y está bien, ha tenido su rentabilidad. Pero, coño, si puedo Claro, tener un fondo de BlackRock gestionado por profesionales, claro. verga, lo preferiría. 100%. Y fíjate que, por ejemplo, el Lo análisis preferiría. de la rentabilidad con relación al S&P 500, si te das cuenta, las principales 10 o 12 empresas son las que mueven el índice realmente. Pero eso no pasaba antes, y por eso es que el S&P 500 también era una herramienta tan segura porque estaba ultra diversificado, ¿no? O sea, son Correcto. 500 empresas. Pero claro, cuando ya el 15, el 20% de todo está en 7 empresas, las 7 magníficas, o sea, Apple, Microsoft, Tesla, tal, o sea, Claro. Nvidia, ¿me entiendes? Ya tú dices como que, coño, o sea, ¿de verdad estoy diversificado o estoy en 7 empresas más algunas otras? Correcto. Y ese es el punto. Al final, obviamente, la diversificación es clave, sectorial, geográfica y, lógicamente, en el activo que solamente es renta variable. Bueno, pero bueno, es para no hacer nada es buena opción. Exactamente, Para no hacer nada. ¿Que exacto. hay mejores? Las hay, como todo en la vida. Llámanos y te lo diremos. Sí. De hecho, nosotros tenemos un fondo que lo he venido utilizando desde hace 6 años, ¿Cuál? que no se lo diremos, Ok. que nos llamen. Vale, está bien. Es un Ok. fondito muy bueno, de hecho Ok. lo tenemos la mayoría de mis clientes en Estados Unidos también y que invierten en tecnología. Pero ahí es donde hablamos de la diversificación de activos. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente ese fondo de inversión no solo aplica en acciones directamente a empresas, sino que fondea, que eso es otro, esa es una de los activos alternativos con negocio en inversión, que es inversión en startup. ¿Ok? Claro. Porque lógicamente tienes mayor riesgo, ¿no? Porque un Claro. startup es muy volátil. Ahí tenemos Porque riesgo, tal, pero estamos hablando de que se pero, multiplica, brother. claro, y si consigues, como digo yo, si consigues el unicornio, Claro, estamos hablando de un por ¿por qué 20 no? por Claro, 30. obviamente un fondo puede tener la capacidad de tomar esos riesgos y darte a ti esa posibilidad de, oye, entrar Yo me metería. Bueno, yo te digo, yo Y me cuando metería. ves, perdón que te interrumpa, y cuando ves la proyección en el tiempo, porque eso es importante, Ujú. ¿ok? Es un fondo con muchísimos años de trayectoria. Cuando ves cómo se ha comportado, ha llegado un momento donde duplica el S&P 500. Imagínate. Entonces, al final, obviamente, el factor tiempo, Claro. ¿ok? Y ha estado en estándares muy, muy heavy, Claro. pero tiene una muy buena recuperación, a veces mejor que el mismo S&P 500. Claro. Principalmente, ¿por qué? Por esa diversificación de activos, no solo en acciones de empresas, sino en startups, Claro. fondea empresas de tecnología, desarrollo de software, en fin, ¿no? Que eso es un punto clave. Todo. Pero bueno, la ventaja del activo renta variable te va a dar una alta rentabilidad por lo fluctuante de, obviamente, de lo que es el activo, ¿no? Lo que es comprar acciones, comprar A mayor riesgo, participaciones. mayor ganancia. Correcto. Pero lo importante es en el esquema de largo plazo. Lógicamente, en ese aspecto, alta volatilidad, que es un poco lo negativo, lógicamente, y bueno, de que vas en función del riesgo del mercado. No te pierdas el siguiente podcast que hablamos de los 4 pilares de seguridad, que en ese estándar de inversión de alto riesgo hay unas praxis, Claro. hay unos, Que controlan el riesgo. correcto. Más que controlas, te beneficias Sí, de la exacto. volatilidad. Exactamente, que es la idea. Es correcto, Es la porque idea. ahí es donde tú sacas en gran escala, Por lógicamente, supuesto. buenas rentabilidades. Perfecto. Siguiente activo financiero, y aparte, esto suena muchísimo y suena más aquí, porque al final, en el podcast pasado hablamos de que el 90%, el 70% del activo de inversión en España era el ladrillo, ¿no? Ajá. Correcto, fíjate. El siguiente activo es el alternativo, ¿vale? No están directamente relacionados con el mercado en bolsa, el mercado bursátil, pero igual tienen variación. Claro. Lo que son los inmuebles,
criptomonedas, Ujú. materiales primas, ¿ok? Inmuebles, obviamente, es decir, comprar alquiler, o sea, comprar un inmueble y ponerlo en alquiler o esperar que se revalorice dependiendo de la zona y la gestión. Las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, etcétera, y materias primas como oro, plata, petróleo, en fin, ¿no? Ujú. Artes y coleccionables también es un punto importante. Y crowdfunding inmobiliario o empresarial. Ujú. Y lo que es private capital de riesgo, ¿no? También, que es un Ujú. activo. Pero bueno, en los más sonados, lógicamente, inmuebles, criptomonedas y materiales primas, que son Ujú. importantes, que obviamente la ventaja que tienen estos tipos de inversiones, lógicamente, es baja correlación con los mercados financieros. Es decir, Correcto. invertir en un inmueble no quiere decir que no tenga movimiento de costes, Sí, tiene sus de riesgos, riesgos, sus correcto. propios riesgos. Sí, principalmente porque está sectorizado. Exacto. O sea, tú no puedes mover la casa de país y en función de eso saber en qué punto estás. Está invertido y la zona, ¿no? Cuando hablamos y por ejemplo, ya que estamos aquí en España, hay muchas inversiones. O sea, la inversión va a depender del estado también. Es decir, Correcto. cuando tú tienes un activo financiero de un inmueble, se han visto casos que la gente lo compra en una zona específica por sacar beneficio, por tenerlo como una inversión en Airbnb y han puesto leyes en que prohíbes, ¿no? Entonces, Correcto. oye, tuviste un activo Eso por te una jode. finalidad y eso Claro. es un riesgo, ¿no? Porque Eso también te- dependes de la comunidad o dependes de este tema, ¿no? En Portugal, por ejemplo, quitaron los Airbnb. Ah, Entonces, todos. no todos, pero sí tienes que a juro hacerlo, pero hacerlo Ok. una legal. Y si se enteran de que no lo estás haciendo así, pues Y claro, seguro que les paga toque sus esa causa. impuestos, Claro, tal. porque eso Y eso implica muchas cosas. disminuye, claro, Correcto. disminuye las Fíjate, por ejemplo, ganancias. en Málaga, que es una de las provincias de España que ha tenido un auge importantísimo por la inversión en todas las grandes empresas, llevándose allá, que es la zona tecnológica, no sé cuál es el nombre, se me fue el nombre, creo que así, zona tecnológica, que es donde están las principales empresas, que se fueron muchas personas con el tema del COVID también y de vivir Ujú. allá. Ha sido una de las provincias con mayor crecimiento, Ok. ¿vale? Y ahí veo mucha inversión inmobiliaria, que El obviamente Silicon Valley de España. correcto. Entonces, ese punto también va relacionado que entonces ahora hay unos problemas de inmigración del sur, ¿no? Ujú. Entonces ya ahí te das cuenta que también es un tema de riesgo, la zona en la que te encuentras, la zona donde inviertes el inmueble, ¿no? No, y Si aquí no en estás España si te cerca, lo ocupan. no, y ese es el mayor Ese de es el los mayor de riesgos los peos. porque la cantidad de ocupaciones que hay es que ya es un negocio, brother, Claro. ¿ok? Porque ya no solamente es que te lo ocupan para vivir, sino que te lo ocupan cumpliendo las leyes que en Total. ciertas provincias hasta aprueban ese escenario de Ujú. una ocupación, pero te das cuenta de que cuando la persona cumple con eso es que simplemente ya hay Mecanismos, ¿no? mecanismos, ¿no? O procesos operantes de que se meten en la casa y te piden un rescate, brother. O sea, O sea, como que de alguien se loco. mete aquí y tal, Es correcto. págame para salirme. Es correcto. Y eso es muy heavy. Y eso es un riesgo en la inversión Casa también. secuestrada, compadre, Es ¿no? correcto. Entonces, ahí eso es un punto importante con relación a la inversión. O fíjate, por ejemplo, un mercado, por ejemplo, latinoamericano, que es muy volátil, ¿me explico? Donde tú Ujú. compras una casa y que al final con esa estructura es que tú no sabes si el día de mañana el país lo gobierna o Bueno, me gobierna. parece que Brasil entra en mercados emergentes, ¿no? Sí, correcto. Sí, Y es sí, sí. volátil, Y es pero volátil. precisamente por eso. Claro, pero inviertes ahí y Brasil pega un pelotazo y te forra. Es correcto. Por ejemplo, mi cuñado vive en Panamá y estábamos hablando el otro día que la regularización de su piso, aunque ellos tienen una hipoteca 100% variable, que eso es una locura, Para pero mí bueno, es no hay, impredecible pero con no cada... hay fijo, ¿ok? Eso Claro. no Ah, existe no, no ya. existe No ya. existe ya. ¿Qué hay? 100% variable. Siempre. 100% variable. Es una locura. O Pero bueno, sea, eso significa que está directamente atado a los tipos de interés. O sea, cien por eso, ciento si sube o baja, dependerá de, Correcto. bueno, Es correcto. Dependerá de los tipos de de los interés. tipos de interés, Correcto. claro. Entonces, eso es también un tema importante a la hora de, obviamente, invertir en inmuebles, porque aquí la ventaja que tiene España es que tiene unos tipos de fijos muy Ujú. bajos. O sea, yo he tenido amigos que tienen un tasa de interés del 1,25. Sí, no, no. Eso es Eso es insignificante. ridículo. O sea, esa es la inversión más, Eso es más a gratis. largo plazo, pero Claro. gratis, por decirlo de Ujú. alguna manera. Pero sí viene siendo un activo importante Ujú. porque, por ejemplo, eh, y aquí entrando en materia, ¿no? Normalmente la gente dice, no, es que yo prefiero invertir en el ladrillo, ¿no? Ujú. Y yo le digo, ok, ¿y de qué manera vas a hacer una inversión en el ladrillo? Oye, es que yo me compro una casa, la alquilo, ¿ok? Y lo que me genere ese alquiler, pago mi alquiler. Y yo le Ujú. dije, perfecto. Pero el día de mañana hay varios factores. Número uno, si tú te endeudas con una hipoteca y en la zona donde tú estás, tu piso se
desvaloriza, Ujú. tú sigues teniendo la deuda por lo que tú tienes de hipoteca. No, ¿Ok? O sea, si tu casa se desvalorizó por X circunstancias, al final tú sigues teniendo esa deuda. claro. Explico, tú puedes renunciar con el banco, sí, pero el banco nunca va a perder. No. Entonces, por esa parte es un riesgo. Y el segundo, para mí, lo más clave es entender que aquí hay tantas burocracia con esa relación de esa inversión, donde tú tienes que pagar unos impuestos, donde tú tienes que pagar todos los beneficios obtenidos. Y obviamente la responsabilidad de estar cuidando ese activo cuando tú lo alquilas o si lo alquilas a través de una empresa, pues obviamente A ver, repartir esa parte sí, o sea, hay a ver si muchos de verdad vale la planos, pena. a Sí. veces planos, ¿ok? Pero para mí, y yo lo veo así, la inversión en el ladrillo tiene, para mí, tiene un enfoque más hacia el lado de la pignoración, Claro, ¿ok? por supuesto. Que es la pignoración, básicamente es un ejercicio en el que tú puedes optar, es decir, este juego empieza cuando ya tú tengas una casa en tu propiedad, ¿vale? Sin O deuda, cierto capital en un fondo también, lo puedes correcto. ignorar Y tú agarras ese capital y se lo ofreces al banco con, como como garantía. garantía para que te dé ese capital. Es Y ese correcto. capital que te da el banco, pues tú vas y compras una casa de ese valor y después cambias la garantía o reemplazas la garantía por ese activo que has comprado nuevo y así sucesivamente. Te lo explicaremos en otro No, pero episodio en el que no sé. es una tremenda estrategia de ignoración. Claro. Es un apalancamiento puro y duro. Correcto. Y ahí es donde yo veo realmente lo Igual, que es un crecimiento en la inversión inmobiliaria, porque obviamente tener las responsabilidades de 10 pisos en ujú, alquiler, eso es un trabajón, señores. sí, Y señor. aquí, con todas las circunstancias que ocupa, etcétera y tal, es locura. Bueno, es que ya hasta uno de los modos operantes es que van em, a las casas de, ¿cómo se llama esto? Las empresas que venden, Las las inmobiliarias. inmobiliarias, perdón, van a las inmobiliarias con nóminas falsas, ¿ok? Y lógicamente alquilas el piso porque aquí, lógicamente, con un perfil idóneo, tal, Sí, sí, perfecto, no pasa sí. nada, tú pagas tu fianza y demás. Y esos pisos entonces se lo entregan a los ocupas, ¿ok? O básicamente se lo dan a los narcotraficantes, a los narcos, y al final aquí es un detalle importante eso. Mierda, mire, Correcto. tú me estás Entonces, contando. hay muchas cosas no solamente No, en sí, el sí, riesgo sí. No es de nada más me pignoración. compro una casa, la alquilo y soy Es feliz correcto. durante, y fueron felices. No, Correcto. señor. Y bueno, el siguiente punto es la criptomoneda. Al final es uno de los activos con mayores riesgos porque es 100% especulativo. O sea, cuando tú Volátil. relacionas una acción con una criptomoneda, la acción tiene una relación directa con el comportamiento de las ventas, por decirlo de alguna manera, de una empresa. Es decir, mientras esa empresa va cumpliendo sus objetivos trimestrales, lógicamente se va valorando, valga la redundancia, el valor de esa acción y Ujú, en función de eso, pues tu inversión va a variar. Pero en las criptomonedas al final es especulante porque no hay ninguna base sostenida. ¿Ok? ujú, Y dentro de una base no sostenida, pues es un activo financiero, lógicamente, que eh, viene a complementar, ¿vale? No a correcto. sustituir, sino a complementar tus distintos tipos de activos en tu portafolio o en tu cartera de inversión. Pero lo que hay que entender de las criptomonedas es que al final es especulante. Yo pongo siempre el ejemplo que lo que sucedió con Elon Musk. Dijo, sí, yo acepto criptomonedas para que te puedas comprar un Tesla. Y claro, eso se disparó en locura. Claro. Y claro, cuando después dijo, mira, no, no lo acepto, Ujú, todo se fue a la reculó. cagada aquí. Entonces, eso es entender que obviamente es un activo financiero, pero es un activo de muy alto riesgo. Y para mí lo más importante de ver las criptomonedas y lo que siempre le asesoro a mis clientes con relación y el enfoque de las criptomonedas es tener un capital que tú realmente no necesites. Pero para nada. Que él esté dispuesto a que lo pierda en cualquier Correcto. momento. Correcto. ¿Qué es lo importante? Más allá de que lo pierdas, saber un capital que no necesites. Ujú, Es decir, entre comillas, que te sobre. es Pocas correcto. personas le sobran, pero sí la realidad es entender la volatilidad de ese activo, que es Totalmente. muy alta. Pero bueno, en el aspecto, obviamente, que no esté relacionado con el mercado, es importante, lo cual es bastante curioso porque normalmente ya las criptomonedas se están comportando muy Sí, parecidos como las al acciones. mercado, sí, Correcto, pero igual no, sigue sin ser una herramienta con la que tú puedas construir capital, así que ojito con eso. correcto. Y O sea, normalmente la regulación. exactamente, a ver, cada cosa tiene su porqué y su para qué. Correcto. Y la criptomoneda no es para crear capital en absoluto porque no es predecible. O sea, el mercado que 1820 está, la cuestión 1814, una cuestión así. La cripto desde cuándo está. Entonces, no estoy diciendo que sea un mal activo, sino que al no ser predecible, al no tener tanto tiempo para atrás Correcto. para yo poder ver cómo se Análisis. comporta, exacto, no puedo saber ni predecir cómo va a estar en el futuro, ¿no? Pero Correcto. Y eso es un punto clave. Y las materias primas, pues al final
son activos a los cuales son más refugios, ¿no? Obviamente el gran sonado oro, que al final obviamente cuando el mercado está muy fluctuante, los grandes inversionistas que tienen grandes capitales de dinero, lógicamente se van y se refugian en un activo menos volátil. En este caso también se denomina el Bitcoin como el oro El oro digital, virtual. el oro virtual, y que lógicamente viene siendo un activo menos fluctuante, pero de igual forma Ujú, el oro tiene su variabilidad en su precio, es normal, totalmente. porque va relacionado no al mercado financiero, pero no una cuestión de oferta y demanda. O sea, al final cuando la gente va comprando más, pues tú vas sumando el ticket de lo que te están ofertando, y eso es un punto clave. ¿Qué Total. opinas tú con relación a la materia prima, por ejemplo? Mira, a mí yo lo único que tendría es oro y plata, es lo único que tendría. Bien, Y para proteger, y también tendría mi protección diversificada. Es bien, decir, no tengo por qué tener, a ver, tengo un amigo que dice que no hay por qué tener más de 10.000 euros en un colchón de emergencia, pero eso depende mucho, porque si tú ganas 10.000 al mes, claro, coño, claro, tienes que tener sí, alguito más, pues, ¿me ok, entiendes? claro. Entonces, nada, para mí, dependiendo de lo que ganes, de 4 a 6 meses de lo que ganes en un ahorro puro y duro, en una cuenta remunerada. Luego, los activos que quiero tener en protección, que pueden estar ahí en stand-by de saber qué es lo que voy a hacer con ellos, lo tendría como en una renta fija, máximo un año, un garantizado, Ujú, y también diversificaría en oro. O sea, tendría ahí mis ahorros, pues, ¿me bien, entiendes? Porque el oro, si tú ves la gráfica también del oro, es ascendente, correcto. muy, muy como Lineal, llanita, ¿no? muy Muy lineal, lineal, claro. pero no termina, no deja de ser ascendente, cosa que está bien, es un activo refugio. Pero no solo invertiría en oro como tal, un ETF de oro, no, trataría de invertir en oro, que por lo menos pudiese estar, que sea físico, que me lo pudieran custodiar, eh, Correcto. pero ya está, poco más. Y el resto sí, pues a riesgo, Ujú. mobiliario e inmobiliario. Pues Nada fíjate más. que tengo una anécdota hablando el fin de semana. Este, Estábamos hablando de comentando cómo era la praxis de los romanos en su momento de esclavitud. O sea, Ok. es decir, desde el punto de vista ¿De qué coño estás hablando tú, weón? de eso. Coño, amigo, una diversificación de amistades, Ah, ¿eh? verga, No, vale. el día. No, mentira, de mis amigos de motos hay muchos que son romanos y muy, muy buenas personas. Bueno, del momento cuando, o sea, cuando me estafaron por la moto, o sea, literalmente ellos me llamaron todos y decían, Di, amigo, dime solo una palabra. Y ya, no, loco, tranquilo, relájate. No, señor, no, señor, hay que portarse bien en la vida. Claro. No, Aquiles, pero él merece un merecido. No, tranquilo, no te preocupes. La ¿Tú vida le conoces a esa da. persona? ¿Tú Sí, claro. No, no la conozco, gracias. O sea, tú supiste quién era y todo, o sea, no fue. claro, viejo, sí, por favor, claro que sí. Es un tema importante. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, Comenta si quieres que aquí nos eche el cuento, weón. Y Marico, o sea, esto dura literalmente, un episodio completo, 45 minutos, eso es una historia. de Eso verdad. es una novela, Coño, hermano. comenten, por Eso es favor. una novela. Si Claro, no comentan, aquí no lo va a contar y yo es quiero correcto. saber el cuento. Bueno. Y entonces él me estaba comentando que en su momento, cuando había, bueno, él me comentó como el dictador que estaba gobernando, la ideología era que ellos no eran dueños de nada. Tú puedes tener una casa, pero eso no era tuyo, eso es dueño del Estado. Vamos, Venezuela. O sea, eso no, nada, nada era tuyo. Entonces, la única manera en que las personas se refugiaban o creaban o guardaban esa cantidad de dinero era en oro. Ok. Entonces tú ves paredes, se ha visto muchos casos de que van, ahora que obviamente ya no están en esa circunstancia, van y a las casas antiguas rompen una pared y se encuentran lingotes de oro o se encuentran que están, o sea, tú ves que todo el Una diseño que tiene viga. una viga con oro, muchas cosas, o sea, No me muchas cosas, jodas. porque era la manera de refugiarlo que tú lo tuvieras y que el Estado no te lo quitara. Mierda. Entonces, claro, dentro del espectro, él me decía que tuvo un compañero donde ya después de todo este episodio, pues obviamente él estaba reclamando su casa, de su Ujú. familia, y se la dieron y demás, y cuando lo fue A a demoler. reconstruir su Ok. casa, correcto, tuvo una pared y unos lingotes de oro. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que ese punto ahí llega a que él se tuvo que tirar de Rumanía con esa cantidad de oro. Porque si ese oro era de esa época, pues eso era del Estado, no era tuyo. Coño, pero también Eso es son muy una ratas. vaina muy loca, ¿ok? También son muy ratas Ojo, porque. tomando cosas puntuales, aquí si la historia es diferente, cuéntame, Exacto, eso porque fue sí, exacto. como Una conversación. cuentos de camino.
pero es importante ese escenario de que lo simulo con la actualidad. Es decir, si tú tienes un riesgo, no quiere decir que el Estado venga y tome lo tuyo, pero si tú tienes un riesgo, en este caso, unas acciones, y compras algunos activos que tienes en alto riesgo, pero tú tienes una gran cantidad de capital creado, Ujú. oye, diversificas en, obviamente, algo de mayor riesgo y algo más seguro. Si tendría oro, no lo tendría yo, lo vuelvo y lo repito, Ujú. no lo tendría yo. Hay muchas empresas ahorita que Se se dedican a eso. encargan de custodiarlo. Sí, Yo compraría y lo tendría custodiado. correcto. Y Bueno, listo. bien, eso es parte del todo. Diversificado, pues. Correcto. No hay un producto perfecto, no hay un activo perfecto, sino literalmente hay una planificación o una estructura perfecta, que Una esa es la clave. estrategia, correcto. El siguiente activo que me parece interesante son los productos híbridos, ¿ok? Y estructurados. Básicamente es porque combinan distintos tipos de activos. En este caso, la mayoría renta variable y renta fija, Ujú. que obviamente es una estructura de inversión un poco más Sí, compleja. sí. Compleja porque lleva su trabajo Pero también muy toda la chévere, ¿eh? estructura. A mí me gustan los fondos de inversión mixto que Correcto. tienen un porcentaje de renta fija y el resto de renta variable. Me parecen muy atractivos. Correcto. Yo creo que más y va más enfocado dependiendo de la edad Y el perfil y que el tenga. perfil, Sí, ¿me sí, entiendes? O sí. sea, al final, Eso. perfil y obviamente también capital. Pero bueno, los distintos productos, y aquí hay algunos sonados que se escucha bastante, que son los PIAs, los CIALPS y los UniClean, Ujú. que normalmente en este caso son, obviamente, productos aseguradores o en base aseguradora, que es un punto clave del nivel de seguridad por el tema de la solvencia, que eso es importante. Planes de pensión, ¿ok? Como productos estructurados. Y obviamente seguros de vida ahorro con inversión, Ujú. ¿no? Que ese es un punto a nivel de estrategia que al final tienes complementos en caso de fallecimiento, pues obviamente también tienes un Eso hay complemento que adicional. tenerlo. Eso hay que tenerlo. Yo soy Adicional. partidario de que tú tienes que tener una protección 360 grados. 100%. Tú tienes que tener protegido. Bueno, tu pasado no puedes ya protegerlo, ¿no? Pero tienes que tener protegido tu presente y tu futuro. Correcto. ¿Cómo proteges tu presente? Asegurándote. ¿Por qué? Porque te apalancas una pequeña cantidad de dinero que es la prima. Ujú. Se lo digo yo que yo cobré un dinero por haber tenido cáncer, la puta madre, y me salvó la vida. Pues no me Correcto. hice millonario, pero pagué mis deudas. ¿Qué Claro. coño es importante? ¿Me entiendes? Entonces, con una pequeña cantidad de dinero que es la prima, tú apalancas cualquier suceso Situación desfavorable. exactamente riesgo que te pueda suceder. Cáncer, fallecimiento, lo que sea. Ujú. Y coño, proteges a tu familia, pues, ¿me entiendes? Correcto. Y te preparas para el futuro con una herramienta de inversión. Correcto. ¿Por qué una herramienta de inversión y no ahorro, Pedro? Bueno, multiplica 400 euros mensual por 20 años para que vea cuánto te va a dar. Correcto. Y saca la cuenta a ver qué puedes comprar o si puedes vivir el resto de tu vida con eso. Ahorrar a largo plazo no construye un patrimonio, no construye. O sea, tienes Correcto. que, o sea, sí, ahorrar, pero apalancarte con la inversión. Porque si no, no estás así, o sea, estás perdiendo mucho esfuerzo. Es correcto. Nada más por no entender el producto y tener miedo. No. O Tiempo. sea, Tiempo. por favor, Tiempo. reúnete con un asesor. Si el asesor no te generó confianza, busca en internet. Hay millones de personas haciéndolo empíricamente. Siempre voy a recomendar la gestión activa a través de un asesor financiero, siempre, Correcto. pero hay gente haciéndolo, pues, ¿me entiendes? Eso es correcto. No, el ahorro puro y duro me parece. Es que está el monstruo de la inflación ahí, brother, Ya, sí, atrás. aquí te estamos dando mucha información de valor, muy básica, lógicamente, porque por más que sea, yo no te puedo dar toda mi información porque sé que no la vas a poder gestionar de la mejor manera, Correcto, porque al final es como todo, ¿no? No es la información, sino lo que haces con ella, y esa es exacto, la clave. exacto. Pero sí, te estamos dando unas líneas que para nosotros es importante que si ya tú tienes algún tema de experiencia, pues ya tú puedes tomar algunas decisiones en función de esto. Si no, lógicamente, sesión gratis Eso. y Forever ahí and ever. analizamos todo. Entonces, fíjate esto, al final, por ejemplo, para mí, los productos híbridos cumplen una labor importante porque el factor común de mis clientes es que normalmente esos productos son automatizados. Eso. Y la automatización en Ujú. la estructura de tu inversión, cuando tienes bajo conocimiento, poco conocimiento O mucho, o pues. buen conocimiento, entiendes lo importante de la estructura de estar invirtiendo constantemente. Es Te correcto. lo explicaremos en el siguiente podcast, que le hablemos de los cuatro pilares fundamentales de la inversión. Entonces, en ese caso, hay un punto importante que es el cost average, que cuando tú te mantienes en una estructura de inversión, pues obviamente el riesgo disminuye. Y en este tipo de productos, al final cuando son híbridos,
la ventaja es que todo está domiciliado. Entonces, esa aportación constante, primero te da disciplina, orden, estructura, Es un constancia, músculo, brother, es un músculo constante. que se va Correcto. fortaleciendo. Y es ese motorcito que automáticamente no depende de tu decisión, de tu decisión. Es No. decir, hay momentos en donde yo tengo dos distintos tipos de productos y un producto inviertes cuando él quiere y otro que sí. Ujú. Cuando te das cuenta a cuál le has metido más caña, pues lógicamente el que me lo quitan, que Claro. al que yo tomo la decisión. Al que no te pregunta, aquí le deberíamos invertir este mes. Es correcto. Tu cerebro es negativo y tu cerebro siempre te va a llevar a la decisión que le cause menos fricción. Correcto. ¿Cuál es la decisión que le va a causar menos fricción? Porque vivimos en el cerebro reptil y creemos que todavía estamos escapando de mamut y tigre dientes de sable. ¿Para qué vas a invertir? Quédate. Y si necesitas esa plata porque te estás persiguiendo, no, nadie te está persiguiendo. No, pero Pero sí, ¿qué pasa? Si tú lo tienes sistematizado y eso se va cobrando de ahí, no se le pregunta nada a nadie, compadre. O correcto. sea, usted se le cobra esa plata y ya está. No, y que literalmente lo más importante es que el tiempo pasa, ¿ok? Y Ujú. cuando tú aprovechas el tiempo, estás apalando una inflación, estás sacando provecho y estás construyendo. Es correcto. Correcto. O sea, cuando lo analizamos y lo comparamos, un edificio no se construye en 2 días. No. Y Y un bueno, árbol no crece tampoco en dos correcto. días. Por ejemplo, yo lo relaciono ahora que soy padre con el embarazo. Por más que tú quieras tu hijo al mes 5, tienes que esperar tus 9 meses. De tus Claro. 9 meses va a estar así. Pero y esa cuestión de tiempo es entender muchos criterios. Entonces, para mí es importante que los productos híbridos cumplen, es la base más sólida que puedes tener en tu planificación, porque está automatizado, está diversificado, está resguardado, Ujú. está regulado y lógicamente son productos de inversión pensados y creados para personas que o tienen muy poco conocimiento o tienen buen conocimiento o personas, como digo yo, muy inteligentes que diversificas en vehículos de inversión. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si estás solamente, depende de ti, tu estructura de inversión está siendo esclavo de tu dinero. Exactamente. Las grandes potencias económicas en personas que tienen muchísimo capital creado toman cero decisiones. Cero. Porque las decisiones las toman otros especialistas. Pero lo importante de esto es entender que cuando depende única y exclusivamente de ti, al final tú te estás haciendo esclavo de tu dinero. ¿Me Exacto. explico? Entonces, cuando tú tienes una estructura automatizada, yo tengo amigos que ganan dinero con trading y no con las últimas tendencias de los esquemas piramidales con el tema del trading. No, no, no. Personas que ganan dinero con el trading y que tienen muchísimos años y el primer riesgo que ellos cubren es su propio riesgo. Es decir, tienen productos literalmente estructurados para evitar su propio riesgo, porque al final son humanos. Y Claro. por más que conocimiento que tienen, pueden tomar una decisión no correcta o en el momento determinado, y eso es el principal riesgo. Así que estos productos que son híbridos estructurados consideramos que es la base más sólida que puedes tener en tu planificación, porque es lo que hablamos. Te lo van debitando todos los meses, Correcto. estás tranquilo, está bien diversificado y solamente es factor tiempo. Es Esto correcto. solamente es tiempo. Es decir, Sí, sí. no es de la noche a la mañana, son productos, como digo yo, que van tomando su proceso, pero, como digo yo, es importante ¿A respetarlos. ti no te pasa que cuando piensas en el dinerito que estás poniendo mensual para tu fondo en tu fondo de inversión, te da tranquilidad y paz Siempre. imaginarte ese número que vas a obtener? No tanto el número, sino la paz. Sí, 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 pero te da paz el saber que tú vas a tener esa cantidad y que eso te va a alcanzar para, bueno, todo, Para porque lo que ya todo quieras. está planificado. Tú Para lo que dices, quieras. bueno, dentro de todas las malas decisiones que pueda tomar mal financieramente en el día a día, de verdad que esto está bastante bien. Y ahí es lo que te decía al inicio, o sea, cuando tú equilibras, pero te lo decía en el podcast pasado, cuando tú analizas las decisiones en pareja que vamos tomando, que hay un mes que decimos, wow, nos pasamos, o sea, que Ujú. nos pasamos con el oso este mes, tú dices, bueno, ya tú estás trabajando una parte de equilibrio. Claro. Tú viajas tranquilo, tomas decisiones tranquilamente, porque tú sabes que ya tú estás planificado hacia un futuro. Y Ujú. si no fallas, y como dice mi hermoso padre, eres evangélico de lo que estás haciendo, hermano, o sea, hay que ser constante. Y Claro. eso es lo que te da tranquilidad. Lo- Y lógicamente también estos productos tienen estructuras de ventajas fiscales, que por ejemplo en España es un punto clave. para Obviamente mí, es eso. Ujú. las personas en España tienen que tenerlo. O sea, sea un CIAL, sea un PIA, sea un Unit Link, tienes Correcto. que tenerlo. Porque España es muy cabrón con los impuestos. Sí. Entonces, claro, perdón, a mí me pasa que muchos clientes me dicen, Pedro, pero, y no es mejor
irse por algo que no sea de este tipo? Y yo le digo, le hago la siguiente práctica. Imagínate que tienes 70 años, ¿no? Y por fin quieres hacer uso, no sé, de tu fondo de inversión. Y tienes la opción de la renta vitalicia, que es uno de los beneficios fiscales que tienen estos productos, o tienes la opción de sacarlo por completo y pagar, no sé, el rendimiento del patrimonio inmobiliario, lo que sea, ¿no? Hay miles o plusvalía, miles de vainas, ¿no? Ujú. Y claro, tú tienes la opción, ¿no? Y tú dices, no, no, yo lo saco todo y bueno, pago lo que tenga que pagar, paso por caja, lo que sea. Correcto. O, no, lo retiro en renta vitalicia y que mensualmente me Todo bien. depositen mi cantidad de dinero que me corresponde. Correcto. Y le digo, ahora imagínate que solo tienes la opción de retirarlo de un solo golpe. Claro. Que te preguntaría, ¿qué prefieres? ¿Tener dos opciones o tener solo una opción? Correcto. Tú no sabes cómo vas a estar, tú no sabes en qué situación vas a estar en ese momento. Correcto. Yo preferiría tener las dos opciones y que yo eligiera qué hacer. Correcto. Pero no solo estar atado de mano y decir, verga, bueno, lo saco un solo coñazo y 40% para Hacienda, pues, ¿me entiendes? De la Claro. plusvalía. Claro. Ahí hay que verle a la cara, pues. Que antes era la única forma de invertir y se pasaba por caja sí o sí. Claro. Sí, pero ahora que hay oportunidades, coño, ¿cómo decirlo? Vas a dejar pasar la oportunidad de poder beneficiarte fiscalmente de tu herramienta. No, No, claro. no tienes por No qué. sé, no sé. Ojo, si no te gusta, le damos para adelante. Hay 1000 productos financieros que seguro se ajustan más a tu perfil. Yo te lo voy a recomendar porque una de las cosas que cuando uno se capacita como distribuidor de productos financieros, incluso aseguradores, es en la venta informada darle la mejor opción a tu cliente. Correcto. Mucho más allá del beneficio que te pueda dar a ti como asesor, tú tienes que darle la mejor opción. 100%. La mejor opción, ¿dónde usted está, compadre? España, ok. Su mejor opción es esta. Y te lo digo con los números. O sea, es esta porque vas a tener estos números y, ok. No, es que eso a mí, no sé, no me gusta. Ok, nos vamos por ahí, está listo. No pasa nada. Claro. Pero yo te lo tengo que ofrecer, pues, ¿me Sí, sí. entiendes? Legalmente No, estoy y que obligado. yo creo que al final, como todo, o sea, los clientes son los que toman la decisión, Correcto. pero obviamente también va muy orientado por lo que tú, obviamente, le estás dando como Tú eres el profesional. profesional. Al final, las personas no van al médico y cuestionan al médico por No. la receta que le está dando. Al final, esto es un punto en donde hay que tener esa conciencia de esa decisión. Eso Si sí, te lo estoy pero no te ofertando voy a por algo. insistir, ¿oíste? No, bueno, pero al final es como todo, hermano. O sea, yo considero que cada quien elige sus batallas. Es Eso es correcto. importante. Pero bueno, señores, episodio de hoy con distintos activos básicos para entender qué tanto puedes hacer en tu inversión o dependiendo en el punto en el que estás, cuál es tu mejor, obviamente, vehículo de Ujú. inversión y, lógicamente, como lo hicimos al inicio, no hay un activo perfecto porque todos tienen sus pros y sus contras, tienen sus ventajas y sus desventajas. Es importante la diversificación, no tener los huevos en la misma canasta y Ujú. sin duda alguna trabajar en una estructura de planificación, porque dentro de la base estructural de tu economía o de tus finanzas es importante saber en el punto de partida que estás, qué acciones tienes que tomar, qué decisiones tienes que tomar y en función de eso ir creando básicamente tu edificio financiero, Es que correcto. es empezar por lo más básico, ir construyendo Bloque a bloque. y bloque a bloque, saber que el tiempo es tu mejor aliado y hay que correcto. aprovecharlo. Así que esperemos que les haya gustado, señores. Gracias por Eso. escucharnos. Gracias a Episodio todos. con mucho valor, mi gente. Los queremos mucho. Cuídense. Los episodios que vienen van a estar muy buenos. Se lo decimos fehacientemente porque ya tenemos los Sí. temas. Así que estén atentos. Gracias por el apoyo. Mamá de Aquiles, papá de Aquiles, muchas gracias por ver. Bellos. Los Cuídense. amamos.